Muy bien, ahora sí vamos al paso 2. ¿Se acuerdan cuál era el paso 2? La hematosis. El paso 2 es la hematosis. Muy bien, entonces la hematosis pulmonar es un proceso en el que debe pasar el oxígeno a la sangre, como les puse en su resumen, de la forma más libre posible. Todo tiene que circular. Como decimos, déjalo fluir, pues ¿no? Todo tiene que fluir, las cosas tienen que fluir, tenemos que dejar que las cosas anden, ¿no? Tú mira a una persona, el estresado quiere controlar todo. El que deja fluir las cosas vive más relajado. Es un principio de la naturaleza. ¿Ya? Si lo queremos violar, nos atendemos a las consecuencias. Pero el que deja fluir, van a ver cómo cumple un principio de la naturaleza. Entonces, en este caso, el trabajo del pulmón es dejar fluir. Deja fluir el aire y deja fluir la sangre. Obviamente según los requerimientos, yo lo sé, pero su trabajo es dejar fluir. Así que el objetivo de esta diapositiva es que vean cómo el aparato respiratorio deja fluir los gases y la sangre. ¿Ya? Entonces primero, bueno, esta parte es redundante, pero no está de más hablarlo. Este es anatómicamente el sistema circulatorio pulmonar. Sale de acá, del ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, para cada lado, sus ramificaciones, sus capilares, y esos capilares regresan a través de una vena, ¿no? Así que ya saben, la definición de arteria y vena no es por la oxigenación que tienen, sino por su relación con el corazón. Lo que sale del corazón son arterias, lo que entra al corazón son venas, indistinto de que si tienen o no buena o mala saturación. Eso no es la definición, ¿ya? Entonces se llaman arterias porque salen del corazón y por ende requieren una capa muscular más fuerte para manejar esas presiones. Mientras que las venas son las que llegan al corazón y tienen una capa muscular más débil para o porque regulan menos presiones. Muy bien. Su función básicamente de las venas, ¿cuál es? Capacitancia, almacenamiento. Una vena, su función es almacenar sangre. En cambio, ¿cuál es la función de una arteria? Mantener presión. Mantener presión, o sea, tratar de transmitir el impulso que el corazón mandó a través de todo el sistema. Corazón manda un impulso y las arterias mantienen la presión en el sistema, ¿correcto? Por otro lado, las vénulas lo que hace simplemente es recolectar lo más que pueda, lo más que pueda. Bueno, entonces en este caso, que están las venas pulmonares, entran a la aurícula izquierda y sale a la circulación mayor. Y eso todos sabemos. No olviden que esta es la circulación pulmonar de la arteria pulmonar. Sin embargo, tenemos una circulación de los bronquios, ¿no? De la parte de la pared. Entonces, la circulación bronquial, ese es otro rollo, ¿ya? Acá solamente está la circulación de la arteria pulmonar, los capilares pulmonares y las venas pulmonares. Si quisiéramos hablar de la circulación bronquial, esa circulación no hace hematosis. Esa circulación simplemente como en cualquier órgano sale del corazón, se va a los bronquios y simplemente regresa a las venas y listo para ser oxigenado. O sea, hay un pedacito, más o menos, ¿correcto? Un 5% de la circulación de todo lo que va al pulmón no recibe una hematosis correcta. No recibe una hematosis correcta y simplemente pasa a los bronquios, los irriga, como no tienen alveolos, nada, regresa desoxigenada y es lo que se conoce como el shunt fisiológico. Hay un shunt fisiológico porque no toda la sangre que termina yendo al pulmón termina oxigenándose. ¿Cuál es esa sangre? La de las arterias bronquiales. Bronquiales. Muy bien. Entonces el primer concepto, sencillo. Habíamos quedado que el gran trabajo del pulmón en este momento era dejar fluir las cosas. Entonces el corazón, ¿cuánto de sangre le bota? El corazón tiene que bombear a todo el cuerpo a un gasto cardíaco de, ¿ya han visto en cardio? 5 a 6 litros por minuto. Eso es la demanda normal en una persona. Claro, si te pones a correr, pedirá más, pues 7, 8, 9 litros por minuto. Si estamos tranquilos, pedirá menos, ¿no? Como siempre les digo, el corazón es como un buen papá que te da si necesitas, no te da si no necesitas y está ahí, pues, ¿no? Esperando, ¿no? Y quien pide, ¿no? Pide el músculo, le da. Pide el otro órgano, le da, ¿no? Entonces es su trabajo el corazón es distribuir bien la sangre. Bueno, entonces en este caso, el corazón tiene que bombear a todo el cuerpo 5 litros a 6 litros por minuto y por ende el pulmón tiene que devolverle, ¿qué? Una ventilación, o perdón, una hematosis a la misma tasa, ¿no es cierto? Porque no puede mandar sangre desoxigenada. Entonces, la pregunta que cae solita es,
Si me manejo tremenda presión para llevar a todo el cuerpo, ese volumen, ¿tú crees que será la misma presión para un pulmoncito? Ni hablar, ni hablar. O sea, reventaría el pulmón. Reventaríamos el pulmón si le metiéramos la misma presión que botamos a la circulación general al pulmón. Entonces, el primer concepto que todos tienen que quedar claro es que la presión que debe manejar el circuito pulmonar para acomodar los mismos volúmenes que el circuito general o sistémico es casi la décima parte, casi la décima parte. Entonces, si la presión es 120,80 en el sistema circulatorio sistémico, en el pulmón el 80 se vuelve 8, la décima parte, y en este caso 120 se vuelve 25. No es la décima parte, correcto, es el 20%, ¿ya? Pero bueno, igual es, pues, igual es poco. Entonces, en este caso, lo dividimos entre 10 acá, correcto, y esto entre 5, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, más o menos esa es la relación. De 80 pasó a 8 y de 120 a 25. Esa es la presión. De tal forma que cuando ajustamos al cálculo de la presión arterial, porque ustedes saben que sistólica y diastólica está en una relación de 1/3 sistólica, 2/3 diastólica, cuando ajustamos eso, nos termina dando una presión media pulmonar de 15 y una presión media sistémica de 100. Por eso les digo que es alrededor de la décima parte. Es más o menos la décima parte. No es exacto la décima parte, pero así me acuerdo siempre, a la décima parte, entre 10. ¿Ya? Entonces, la pregunta que tienes que hacerte, ¿cómo hace esto el sistema? ¿Cómo, si la circulación sistémica bota 120, en este caso 120,0, porque así sale del ventrículo, y se mantiene gracias a la aorta en 120,80, porque la aorta mantiene ese 80, y luego regresa con 2 de presión, ¿cómo es que hace el sistema pulmonar para mantener presiones tan bajas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como entra con baja presión a la aurícula derecha, el ventrículo derecho está entrenado para botar con poca presión, 25,0, esa es su presión de salida, correcto, ahí está. Y la arteria pulmonar, que hace el análogo de la arteria aorta y el sistema vascular sistémico, porque no es solo la aorta, también las arterias grandes hacen su trabajo, lo mantiene en 25,8. Esa es la presión. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Por esto, noten. Los capilares sistémicos tienen menos área. Si yo hiciera un corte acá, encontraría 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Pero chicos, si hacen un corte acá, encontraría un montón de puntitos. Ya les expliqué eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el sistema circulatorio sistémico y pulmonar? El área capilar. Ese es el siguiente concepto, nivel 2, que todos deben tener. El área capilar pulmonar es tan grande que divide la presión media a la décima parte respecto del área capilar de los vasos sistémicos. ¿Está claro? Sencillo, es un tema de capilares. Y obviamente cada capilar va de la mano de ¿quién? De un alveolo. Cada capilar, un alveolo. Cada capilar, un alveolo. Entonces, si yo pierdo un alveolo, pierdo área capilar. Si yo pierdo 2 alveolos, pierdo 2 áreas capilares. O sea, cuando hay enfisema, se pierde el área capilar porque se pierde alveolos. Así que perder alveolos es igual a aumentar la presión intrapulmonar. ¿Está bien? El alveolo, cuanto más alveolos haya, tenemos más capilares, tenemos más área, ergo menos presión. Cuando empezamos a perder alveolos, perdemos capilares y eso explica la hipertensión pulmonar. Así que, ¿qué genera hipertensión pulmonar? La pérdida de alveolos. La pérdida de alveolos. Porque eso hace perder al final capilares. Y eso empieza a generar menos área y eso genera más presión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿es reversible las hipertensiones pulmonares? No, pues ¿hay algún fármaco que manejar? ¿Hay algo? ¿Hay captopril así para presión pulmonar? Captopril y ECAS. No hay pues, porque no puedo aumentar alveolos. No puedo hacer que aumenten alveolos. No puedo. O sea, ya está yendo al tope mínimo de presión de la arteria pulmonar. No puede ir menos.
no puedo hacer que aparezcan más alvéolos. Así que si alguna vez se preguntan por qué es tan fácil bajar la presión sistémica y no la presión pulmonar, porque el mecanismo de las drogas sistémicas simplemente es relajar los vasos grandes. En el pulmón tendrías que aumentar el área que se ha perdido. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces con eso ya está. Bueno, y bueno, regresa a las presiones. Ya está. Ahora, si se preguntan por qué tiene un poquito más de salida los capilares acá, porque tiene un poquito más de presión capilar, acá es 8, y al final acá llega con 2, porque está más lejos, en cambio como el pulmón está tan cerca de la aurícula, llega con 5, está bien cerca, por eso es que llega con un poquito más de presión. ¿Ya está? Muy bien, entonces de esa forma hemos llegado al concepto 2 y por eso pueden entender este gráfico. Entonces las presiones arteriales pulmonares con gastos cardíacos normales adquieren esa media, que más o menos dijimos alrededor de 15. Ahí está la media. Y se mantiene estable. Si el corazón empieza a bombear más, se dispara la presión. Así que el pulmón está hecho para aguantar rangos de gasto cardíaco alrededor, ¿no es cierto? 5, 6, porque más allá de eso empieza a disparar la presión pulmonar. Muy bien, bacán. Ahora sí, vamos acá. Si tuvieras que comparar la aorta, 120, correcto, y acá con 80, 120 con 80, 120 con 80, lo comparamos con la arteria pulmonar, color rojo, 25 con 8, 25 con 8, 25 con 8, ¿ya? Y acá está el ventrículo que va hasta 25 con 0, 25 con 0, 25 con 0. Ya, esto es cardio, pero igual se los pongo para que vean la relación casi de 10-1 que tienen la sistémica con la pulmonar. Muy bien. Y finalmente seguimos en nivel 2 de conocimiento. La sangre, inevitablemente, igual que ocurre en el aparato sistémico de los capilares, va a tender a salir la sangre. Entonces, esto que están viendo acá es un flujo neto de agua, de presión hidrostática, presión osmótica y presión neta, ligeramente positiva, ¿correcto? Entonces, en este proceso, tú tienes una liberación neta, ligera, escasa, de agua del capilar, pero el pulmón no se edematiza porque tiene una bomba linfática fuerte. Esta bomba linfática, como es negativo, acuérdense cómo era la presión transpleural, negativa, bueno, entonces el pulmón está chupando, entonces una cañita por toda la caja, entonces negativamente va drenando, entonces de esa forma este drenaje genera este paso de los fluidos, ¿ya? Entonces estas presiones, ¿no? Si vas sumando todo esto con lo de acá, tienes menos 5, menos 13, menos 14, menos 27, ¿no es cierto? Entonces se anulan y tiende a haber un fluido. Por lo tanto, el aprendizaje de esto es que ese pequeño flujo neto que tenemos de presión tiene dos salidas. O bien se evapora por el alveolo o bien pasa por la bomba linfática. La evaporación alveolar es mínima, así que lo que más importa que es la bomba linfática. Por eso apenas se obstruye el drenaje linfático pulmonar, hacemos edema pulmonar. Apenas aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, hacemos edema pulmonar. ¿Correcto? Entonces, este sistema, lo que trato de poner en este gráfico es que es muy delicado. ¿Ya? Las presiones que se manejan acá, todos estos valores que se manejan acá, son muy delicados. ¿No, chicos? Por eso rápidamente una persona hace edema agudo de pulmón. Habíamos quedado, ¿no es cierto? Basta que haya un poquito de estasis llegando a la aurícula o basta que aumente mucho el flujo de salida de la arteria pulmonar o basta que se obstruya acá el drenaje linfático y el paciente hace edema agudo de pulmón. Eso es lo único que busco en este gráfico. Recordarles que es un sistema muy delicado de manejo de presiones. Así que mientras el corazón no tenga problemas, todo lo que el corazón le bota al pulmón, todo va a regresar a la aurícula. El problema está cuando el corazón se encharca en la aurícula izquierda.
Ese es el problema. Si el corazón encharca en la aurícula izquierda, lo mata al pulmón, lo mata, porque no le deja fluir. ¿Y cuál es su trabajo del pulmón? Dejar fluir, dejar fluir, dejar. El problema es que si deja fluir y al costado no avanza, entonces se atora, ¿ya? Muy bien. Y ahora sí llegamos al nivel 3. Este es el nivel 3 de conocimiento. Ya si esto lo comprenden es lo más tranqueable que se puede hacer esta parte. Entonces en ese acto de dejar fluir, qué bacán ese concepto, dejar fluir, fluye diferente. O sea, no fluye todo igual. Algunos fluyen con mayor volumen, otros con menos volumen. Entonces yo quiero que hagas una visión 3D del pulmón. El pulmón es como una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide. Por ende, ¿dónde habrá más volumen? Abajo, en las bases. Entonces, la base pulmonar tiene más parénquima, por ende tiene más volumen de aire y más volumen de sangre, de los dos. Por eso, en la base del pulmón tenemos mucha más perfusión y ventilación que en el vértice del pulmón. La perfusión o flujo sanguíneo baja a medida que llega el vértice y la ventilación baja a medida que nos acercamos al vértice, porque disminuye el volumen. Es lógico, hay mucho más volumen en las bases que en los ápices. Por eso, tanto el aire, ventilación, como la sangre disminuye. ¿Ya? Muchos se confunden y dicen, Doc, no, el aire aumenta en las ápices y baja en las bases. No, el aire aumenta y la sangre aumenta en las bases, los dos. Y los dos bajan al ápice. Por eso es nivel 3 de conocimiento. ¿Ah? Perfusión y ventilación disminuyen hacia los ápices. Siempre les pregunto esto y toda la vida fallan. Presión y ventilación disminuyen. ¿Ya? Sin embargo, cuando tú haces la relación BQ, B que es ventilación y Q que es perfusión, ¿qué dijimos que era el principio del pulmón? Deja fluir. Si me das 5, te ventilo 5. Si me das 6 litros de sangre, te ventilo 6 de aire. ¿Debe ser cuánto el BQ? 1. Debe ser 1. Pero eso no se cumple en todo el pulmón. En la base, la ventilación respecto a la perfusión no mantienen una relación de 1, noten acá. La relación ventilación-perfusión está a favor de ¿quién? De la perfusión. O sea, hay más sangre que aire en la base, pero en relación uno con otro. No estoy diciendo que aumente o baje, ¿ya? Entonces, la perfusión o sangre es mayor que la ventilación, ¿correcto? En las bases. Y luego cuando te das la vuelta y te vas hasta el vértice, arriba, se invierten los papeles. En el vértice, la ventilación es mayor que la perfusión. Relativo. Pero si hablamos de cada uno, siempre la ventilación fue mayor en la base que en los vértices. Siempre. ¿Ya? Entonces, ese concepto. ¿Qué es lo que disminuye hacia el vértice? La relación, ¿correcto? Entonces, la relación BQ se hace una curva de tal forma que a medida que avanzamos al vértice, hay más B que Q. Así que esa relación aumenta el B y respecto del Q termina siendo una relación más positiva, más alta. Y a la inversa, cuando vamos yendo hacia la base, la relación BQ va siendo menor. ¿Por qué? Porque hay más Q que B. Así que el denominador Q se hace más grande a la base, el numerador B también es grande hacia la base, pero no tanto. Entonces la relación BQ se achica. Y tenemos una relación BQ un poquito hacia la perfusión acá. Y a medida que nos acercamos al vértice, la relación BQ se invierte a favor de la ventilación. Entonces, como el pulmón es un sistema único, lo que nos importa es el promedio. Y el promedio del pulmón termina siendo cercano a 1. Entre 0.85, ¿correcto? A 0.95, cercano a 1. Todo va a depender del shunt fisiológico. Pero lo que deben recordar que es cercano a 1.
La BQ siempre busca ser 1, solo que no se puede por el shunt fisiológico, pero ese es el concepto. Así que si les pregunto, ¿cuál es la relación BQ hacia el ápice del pulmón? Es una relación positiva, ¿no es cierto? En cambio, hacia la base es una relación en quebrado, fraccional. No negativa, sino fraccional. Muy bien, en el otro es, aumenta el B y el Q, entonces es un número entero. En el otro es una fracción. Muy bien, pero en general el pulmón, ¿qué relación mantiene? 1. Solo que el shunt fisiológico la baja. Y si les pregunto, ¿la ventilación aumenta o baja hacia el ápice? Aumenta. Baja. La ventilación hacia el ápice es menor. La ventilación. La perfusión hacia el ápice es menor. O sea, siempre hay más ventilación y más perfusión en las bases. ¿Ya? Siempre hay más volumen de sangre y de gas en las bases porque hay más volumen de tejido. Y hacia los ápices disminuyen. Pero la relación aumenta. Bueno, si eso queda comprendido, eso es lo más importante. Entonces, para que el gráfico no nos engañe, las flechas significan la cantidad, por eso acá es A, y acá es A minúscula, y acá es B, y acá es B minúscula. Siempre hacia el vértice va a ser menor cada uno en relación 1 a 1. ¿Ya? Pero cuando quiero relacionarlo entre los dos, dividir A entre B va a ser diferente que dividir A entre B acá. Va a ser diferente. ¿Ya? Eso sí es importante. Acá A está debajo de B y acá A está encima de B. Esa es la diferencia. Muy bien. Entendido. Ahora sí, vamos con el concepto que se coliga de esto. De esto se coliga lo siguiente, que en la zona 1, que es arriba, donde el B supera al Q, entonces como hay más volumen y hay menos flujo, la presión del aire va a colapsar los capilares. Así que en la zona 1, por concepto, los capilares están colapsados. ¿Ya? Muy bien. En cambio, en la zona 2, que sería la mitad, donde el B y el Q son similares, entonces los capilares son constantes y como ven las líneas punteadas van cambiando con el cambio relativo de los flujos. En cambio en la zona 3, donde claramente es mayor la Q que el B, o sea en la parte de la base del pulmón, nunca cambia el capilar, nunca colapsa, porque siempre tiene más volumen que aire. Entonces la definición de las tres zonas pulmonares es la zona 1 o apical debería tener más ventilación que Q y colapsar al capilar, y la zona 3, como tiene más volumen, nunca colapsa. Y la zona 2 depende de los flujos, depende cómo está yendo los flujos. Por definición fisiológica, esta zona 1 que ven acá se llama espacio muerto fisiológico, pero no existe, es un concepto. El concepto de espacio muerto fisiológico es un pedazo de tejido que está ventilado pero mal perfundido. Eso no existe, pero es un concepto. ¿Ya? Está ventilado pero no perfundido, es un concepto. En cambio, la zona 2 y 3 serían las zonas que hacen hematosis. ¿Ya? Muy bien, entonces, explicado. La parte más tranca es eso, no nos podemos tranquear más ahí. Muy bien, la siguiente diapo es para ver el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces vamos a conversar del intercambio gaseoso. Entonces acá chicos, en verdad quisiera tranquearme, pero no hay forma. Es súper sencillo, así que acá no tenemos nada que tranquearnos. Vénganse acá, todo va a ser nivel 1 o 2 de conocimiento. A ver, todos sabemos que los gases, según el movimiento que tienen sus moléculas, generan una presión en el entorno, ¿no? Entonces, una presión. El oxígeno, el nitrógeno y la suma de ambos generan una presión cada uno independiente que se van sumando por la ley de Dalton, de la suma de presión de gases. Oxígeno, nitrógeno, ley de Dalton se suma. ¿Y por qué hay más presión? Porque hay más golpes. La presión es el golpe de la molécula. Muy bien. Entonces, si yo mido la presión de nitrógeno, oxígeno, CO2 y agua, porque son los componentes del aire, en cada momento, en la atmósfera, en el aire humidificado de la porción conductora, esto que ven aquí es la porción conductora, en el aire del alveolo y el aire que expiramos, configura estos valores, ¿ya?
tienen que saber, por favor, tienen que saber de memoria. La presión o la presión que ejerce el oxígeno, el nitrógeno y el CO2 en el ambiente, esta de acá, va cambiando a medida que ingresamos por el agua. Nuestro pulmón, nuestra vía conductora tiene agua vaporizada, es como que fuera un sauna. A partir de la tráquea para abajo es un sauna. Entonces, así como en el sauna no sientes que no puedes respirar, es mentira, se puede respirar. Lo que pasa es que es un poco más denso el aire y le quita un poco de presión al oxígeno, pero no hay problema. Entonces, este aire humidificado, noten cómo de 3 de vapor, así estés en Lima, sube a 47, es un sauna. Por eso lo que importa acá es que marquen la presión de vapor de agua, 47. ¿Ya? Ese es el dato. Muy bien. El siguiente dato que deben recordar es la presión de CO2. CO2 entra con la misma presión que el aire. O sea, el agua no le hace nada al CO2. No le hace nada. Lo que lo ha bajado es al oxígeno. Pero bueno, eso no es ahorita importante. El CO2 sí es importante. Entra tal cual. Muy bien. Luego en el alveolo, como sigue exponiéndose, este oxígeno se va enrareciendo. Y esto sí marquen, por favor. Al alveolo llega 104 de oxígeno. Eso deben saber todos. 104. El agua es la misma, 47, pero llega a 104. ¿Ya? Y el alveolo recibe 40 de CO2. Por eso estos dos valores es lo más importante. 104, 40. 104, 40. Muy bien. El aire expirado no es importante. Solamente quiero que recuerden que el aire expirado, comparen con el aire atmosférico, tiene muchísimo más que CO2. CO2. Pero miren la cantidad de oxígeno que tiene. Fuerte. Por eso podemos hacer ventilación boca a boca, porque si aportamos oxígeno. ¿Correcto? Por eso es el principio. O sea, no se ha gastado todo. Imagínense que el oxígeno no saliera nada de oxígeno de lo que respiramos. No podríamos hacer ventilación boca a boca. Pero como si hay buena presión, sí se puede hacer ventilación boca a boca. Ya, acá está. Muy bien. Entonces, explicado. Ahora, ¿por qué eso es importante? Por esto de acá. Mire, cuando viene la sangre arterial gastada del cuerpo, tenemos presión de oxígeno de 40, ha venido gastado, ¿correcto? Y el alveolo tiene 104. Así que por gases, lo único que tiene que hacer es perfundir por difusión pasiva, porque es un gas que puede tranquilamente pasar la membrana. Entonces, sin ningún transportador ni proteína alguna, esto pasa. Entonces, de 40 se transforma en 104. Y doctor, ¿y este 104 se gasta? Te pregunto, ¿este 104 se gasta? ¿Cómo se va a gastar si hasta el contrario sale más? Porque había un poco de oxígeno en el camino, en la vía conductora. No se gasta. El oxígeno no se gasta. Hay tanto oxígeno, tanto que no se gasta. Es abundante el agua, es abundante el oxígeno. La naturaleza es abundante, chicos. Así que este principio nunca hace que se agote el oxígeno. Puede pasar y pasar y pasar la sangre y no se va a agotar. No se va a agotar. ¿Ya? Y es más, lo que ocurre acá en el capilar es que esta perfusión y esta hematosis se consigue en el primer tercio del tiempo. Esto que ven acá es de 40, como sube hasta 104, más o menos, ¿ya? Que se consigue en el primer tercio. O sea, el otro 2 tercios, doc, simplemente la sangre ya está oxigenada y está pasando con iguales presiones que el alveolo. ¿Cómo se llama esto? Factor de seguridad. El cuerpo no se la juega y dice, está loco, no vaya a ser que necesite oxigenar más rápido porque se pone a correr ahorita, ¿no? La persona. Entonces hay un factor de seguridad que representa 2 tercios del tiempo de la hematosis. En el primer tercio fue suficiente para la hematosis. 2 tercios es factor de seguridad. ¿Ya está? Muy bien, doc. Entonces de esa forma se configura esto que ves acá. De 40 de CO2 hemos subido hasta 104 y luego por el pequeño shunt que tenemos, que les dije que hay un shunt de sangre contaminada que no se ha podido oxigenar, cae un poquito y tenemos ahí un pequeño margen,
¿ya? 100 de 104 baja a 100 a 98, una caída, y tenemos toda la sangre o la saturación, perdón, la presión de oxígeno en la sangre sistémica. Luego, obviamente, los capilares consumen todo el oxígeno y regresa en la sangre venosa con 40. Así que se configura la curva de presión arterial de oxígeno. De 40 llega al capilar pulmonar, sube hasta 104, cae un poquito, 100, 96 por el shunt fisiológico, se mantiene todo el sistema arterial porque no se consume, y donde se consume es en los capilares. En los capilares se consume hasta llegar a 40. Eso es. Por eso nuevamente acá, el espacio muerto en los pulmones tiene mucho oxígeno, pero eso dijimos que iba cayendo, y hacia el alvéolo llegaba a ¿cuánto? 104. Y esto es lo que se transmite a la sangre. Y de ahí se expira. Y por otro lado, el CO2, que teníamos muy poquito, 0,3 recuerdan en el ambiente, viene acá, en el alvéolo aumenta hasta 40. Y 40, que es lo que está en la sangre, es lo que se expira. Por eso se expira 27. 40 acá y se termina expirando 27 porque se diluye un poco con el agua y ya está. Entonces, esta es la curva de manejo de gases. No se olviden, 104 con 40. Entonces vamos a marcar acá. Del primero, del aire atmosférico, solamente recuerden el CO2 y el agua que está abajo. En el aire de la porción conductora, el CO2 que se mantiene y el agua que sube. Y de ahí se mantienen todos el agua. Y acá lo voy a hacer con color rojo, pero ya ustedes lo marcan bien, 104,40. Eso es lo que más pregunta. El aire alveolar es lo que más se pregunta. 104,40. Es lo más preguntado. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo del pulmón entonces acá, Doc? ¿Cuál creen que es su trabajo? Mantener la membrana. El trabajo es mantener íntegra la membrana de perfusión, que es esta que están viendo acá. Esta es la barrera alveolo arterial. Y van a nombrar todas las capas sin excepción. A ver, ¿cuál es la primera capa de todas que tiene que atravesar el oxígeno? El agua. Primero, ese es el agua pegado a la superficie, que en inglés es el agua unstirred. ¿Ya? El agua que está en cualquier superficie, el agua unstirred. Ya es una capa de agua. Es lo primero. Está inclusive encima del surfactante. ¿Ya? Entonces ahí ponen, acá dice fluidos, se refiere al agua unstirred. ¿Ya? Luego viene el surfactante. ¿Ya? El surfactante, ahí está, que ahorita vamos a conversar de él. Luego tienes el alveolo, esta es la célula neumocito tipo 1, ahí está, con su membrana basal. Aquí está su membrana basal. Luego tienes un espacio intersticial que siempre existe, es aunque sea microscópico, pero existe. Y luego tienes la membrana basal del capilar, ahí está. La membrana basal del capilar, ahí lo tienes. Muy bien. Finalmente, el endotelio, ahí lo tienes que está pegado, el endotelio. Y luego el glóbulo rojo que está pegadísimo, pasa frotando. O sea, este es un espacio virtual, ¿ah? En verdad pasa pegadito, ¿no? Pero bueno, para graficarlo bien, hay un espacio entre el glóbulo rojo y el endotelio, y esa es la barrera. Así que, ¿cuántos componentes? Agua, surfactante, neumocito, membrana basal, intersticio, otra membrana basal y endotelio. 7 capas. 7 capas hasta llegar al glóbulo rojo, ¿ya? Y por acá pueden ver que el único encargado de formar surfactante, que ven acá, es el neumocito tipo 2, ¿no es cierto? El neumocito tipo 2 es el que forma el surfactante, el tipo 1 es el de revestimiento, pero también se ha visto que el tipo 2 sirve para regenerar al tipo 1, ¿ya? Entonces, como ven acá, en la formación de surfactante es como cualquier cuerpo grasoso, agarramos glucosa, agarramos ácidos grasos, ¿no es cierto? Los empaquetamos, le damos forma y se forma el dipalmitoil licitina principalmente, y esto se une a apoproteínas y tenemos los cuerpos lamelares. Y recién recuerden, los corticoides lo que hacen es promover la maduración y producción de surfactante preformado. Tú no puedes inventar surfactante. Tú tienes que ya tener cuerpos lamelares formados y para eso tiene que haber pasado el periodo de inducción,
que ocurre más o menos de la semana 24 en adelante. Entonces, los ribosomas forman apoproteínas, se forma dipalmitoildecitina en la célula y estos se empaquetan en cuerpos lamelares que podemos inducir su liberación con corticoides. Como estos cuerpos lamelares son lípidos, se van a difuminar por acá y en la función del surfactante es disminuir la tensión superficial. La función del surfactante es disminuir la tensión superficial. Chicos, muy bien. Entonces, eso es el intercambio gaseoso. Y de pasadita el estudio del surfactante para que no colapse nuestro alveolo. Entonces, complementando esto con la primera respiración, ¿qué hace que no colapse el alveolo? La presión negativa transpulmonar y el surfactante. Esos dos. ¿Ya?